Y empezábamos con lo que tiene que ver con el mundo de la política. Lo escuchábamos y le agradecemos al jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, quien vino hasta este centro de convenciones para iniciar justamente esta tercera y última jornada de un coloquio en donde, como ustedes saben, intercambian el mundo de la producción, de la economía, de la política, de las ideas. Y en un año tan importante para todos nosotros, que nos cambió la vida, ahora sabremos, en algún momento sabremos si para siempre, la ciencia como un lugar importantísimo en todo lo que tiene que ver con la innovación, y estamos en este encuentro, en esta charla con Fernando Pollack, pediatra e investigador, director de la Fundación Infant, para hablar del COVID-19 como acelerador de la innovación. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Hay oportunidades, se dice, cada vez que hay una crisis, ¿no? Y en este caso yo lo que te quiero preguntar es si hay también aprendizajes, si de pronto a partir de esto se pueden aprender cosas que nos lleven a estar un poco más cerca de ese país que queremos ser. Bueno, evidentemente, ¿no? Yo creo que en buena parte la pandemia tomó por sorpresa al mundo entero, no es una peculiaridad argentina, no es un mal argentino, pero también ha proporcionado enseñanzas globales que nosotros podemos tomar. La primera de ellas es que en muchos casos el proceso de autorización de medicamentos, el proceso de aprobación de distintas drogas o de vacunas, etcétera, etcétera, muchas veces es muy lento. Cuando vos tenés, y esto hace a otros casos, familias con dolencias crónicas o personas que tienen problemas de largo tino, a veces se dice, bueno, dentro de 15 años va a estar un medicamento disponible. Sí. Y uno dice, 15 años para mí ya no es tiempo, y hoy, apretada frente a esta situación, la humanidad se ha visto obligada a dar respuestas de otra manera a un problema que hace un siglo y medio arrasó con 150 millones de personas. Entonces, evidentemente, eso es un aprendizaje, es cómo empezar a pensar esos tiempos para cambiar un poco, para dar respuesta humana real a las cosas que normalmente por razones distintas, que son razones defensivas, la idea de aprobar con muchísima lentitud todos los procesos de evaluación de medicamentos, etcétera, etcétera, se puede hacer de una manera más ágil. Eso conlleva riesgos también. Claro, y al mismo tiempo yo te iba a preguntar por esos riesgos que puedo inferir, pero al mismo tiempo bajo un escrutinio al que los científicos en general no están acostumbrados, ¿no? Sí, yo creo que eso no ha sido particularmente la mejor parte de la pandemia. Yo creo que el sistema científico a nivel global es robusto, sobre todo el sistema académico y los patrones de evaluación de esos sistemas, de la producción científica, y eso de alguna manera se ha twitterizado, ¿no? Se ha llevado a un marco donde hoy todo el mundo opina sin conocimiento sobre un tema muy complejo, que es un tema de especialidad. Y es verdaderamente de especialidad, no es solamente un tema médico, es un tema mucho más chiquito que el tema médico, porque en los lugares donde hay gran desarrollo de la investigación, de la ciencia, de las especialidades, son los lugares donde la gente que puede se va a atender cuando tiene un problema complejo, pues hay un especialista por cada sector de un tema. Es como si en una casa hubiera un especialista en la bacha de la cocina, otro en la heladera, otro en el horno, y ese tipo vive haciendo eso 24 horas por día, 7 días a la semana. Y esa es la gente que entiende este tipo de cosas. Esto se ha generalizado a que en las reuniones sociales la gente habla de transmisión, de inmunidad colectiva y de un montón de cosas con pocas herramientas para entenderlo. Y también se han generalizado estas olas interminables de noticias, y como para también el mundo científico se ha vuelto esto de alguna manera temporada de caza, con Z, en el sentido de que cualquier cosa que uno verbaliza va a los medios, va a las revistas científicas. Yo he visto en las mejores revistas científicas del mundo publicaciones de los gatos transmitiéndose coronavirus, ¿no? Es muy difícil que otro germen haga portada en las mejores revistas del mundo porque un gato le pasa al otro el virus. Bueno, de alguna manera se ha generado mucha confusión. ¿Se está discutiendo alrededor de esto, digamos, de los riesgos que conlleva apurarse por una urgencia real, que es la pandemia, pero que podría llegar a ser muy contraproducente? Bueno, yo creo que eso es una de los, por ahí, valores que pueden surgir después de que esto pase. Es imposible en este momento, pero creo que va a haber una rediscusión de cómo volvemos a ciertos parámetros de ciencia. Por ejemplo, ahora uno hace un hallazgo y lo puede poner a conocimiento del público antes de ser evaluado por pares. Eso tiene cierta gravedad. Yo puedo decir algo que no tiene ningún viso de realidad, ponerlo en los medios
Eso estaba prohibido si uno quería publicar sus hallazgos anteriormente. Entonces, va a haber ajustes, pero también yo creo que va a haber ajustes del lado bueno. Va a haber ajustes de decir, bueno, tenemos todo este grupo de personas en necesidad de algo, ¿cómo arbitramos un medio para que las soluciones lleguen un poco más rápido, ¿no? Si vos lo pensás, la respuesta en 8 meses a tener más de 10 candidatos de vacunas en evaluación es notable, ¿no? Esto no es una cosa que podía pasar anteriormente, diferentes tecnologías, abordajes complementarios. Entonces, es verdad, la gente quiere la solución en 15 minutos, pero nosotros tenemos enfermedades que no hemos resuelto en 50 años. Entonces, desde ese lado, evidentemente, ha habido una respuesta interesante. Alguna vez te escuché decir algo en relación, no me acuerdo exactamente, pero en relación a que la ciencia no tiene, el nacionalismo no tiene nada que ver con la ciencia o algo por el estilo. Este es un buen momento para ver eso, porque en general uno piensa siempre que en los equipos, en la medida que sean diversos, se enriquecen definitivamente, y uno puede pensarlo también en relación a lo que es la búsqueda de una cura, como es en este caso, ¿no? Sí, siempre es un buen momento para pensar que la ciencia no tiene bandera. La ciencia no puede tener bandera. Se me ocurrió recién cuando decías un ejemplo por ahí un poco viejo y desafortunado, pero en el año 58 la Argentina tenía una selección de fútbol que se suponía que era la mejor del mundo, pero jugaba solo en la Argentina, todo el día en la Argentina, pero era la mejor del mundo. Fue al Mundial de Suecia y en el primer partido le hicieron 6 goles. Entonces, eso es el nacionalismo en ciencia. Claro. La ciencia es, además lo más lindo de la ciencia, desde lo que yo hago por lo menos, es justamente esto de que yo hoy trabajo con un inglés y con un australiano y con un brasilero y con 3 americanos y con 2 orientales y estamos permanentemente intercambiando, porque lo que a uno lo ayuda es simplemente el intercambio con otro, es el diálogo, es la fertilización de ideas, y esto está clarísimo hoy, ¿no? Si nosotros hemos trabajado en proyectos no solamente desde el punto de vista de las nacionalidades, sino de las ideologías. Yo he trabajado en un proyecto hasta el año pasado en donde confluía gente que del arco ideológico, yo te digo que no me alcanzan las manos para mostrarte lo extenso que era, desde la gente, digamos, que tenía a su cargo la dirección absoluta de la empresa que hacía el proyecto, hasta el último tipo que daba una vacuna en un hospital. Y la verdad que el proyecto jamás intervenía otra cosa que el bien común y la idea de generar un marco de protección para chicos menores de 1 año. Así que son experiencias fantásticas donde eso se hace muy bien en los países centrales. No sé hoy, ¿no?, que se ha nublado un poquito el panorama en algunos lugares, pero normalmente yo he trabajado 10, 15 años sin saber qué pensaba el de al lado sobre política, sin saber a quién votaba. La primera vez que yo escuché alguna discusión política en el laboratorio en Hopkins fue alrededor del impeachment de Clinton. Y yo llevaba como, no sé, 10 años dando vueltas por ahí. Claro, en la medida, estamos hablando en la medida en que haya más polarización en general, porque lo que estabas mencionando que tiene que ver con Estados Unidos en los últimos años entró en una etapa de polarización como muchos de los países en Latinoamérica. ¿Y qué debería hacer Argentina? ¿O qué pensás que cómo podría Argentina aprovechar el lugar en donde está? Digamos, estamos en Latinoamérica, ¿qué se puede hacer para crecer? Porque hay algo de lo que se habla poco, la palabra progreso es como que quedó olvidada, ¿viste? No está en el discurso, no se habla del futuro, no se habla del progreso. ¿Qué pensás que tendría que hacer Argentina en ese sentido, no? Es un poco presumido para mí decir lo que debería hacer Argentina. Te digo lo que yo ¿Qué Argentina es la que vos, claro, la que vos pensás? Bueno, yo creo que Argentina se tiene que asumir como un país chico, primero que nada, lo cual es inteligente, porque cuando uno sabe quién es, sabe qué hacer con eso. Sí. Y que en ese contexto tiene que tener, por lo menos yo pienso que sería bueno tener una serie de prioridades estratégicas muy claras. Argentina no puede ser un país renacentista donde se haga todo y se haga cualquier cosa, porque en última instancia la ciencia también es dinero de los contribuyentes y tiene que estar enfocada a responder a necesidades de los mismos contribuyentes. Estados Unidos es muy claro en ese sentido cuando permanentemente emite lo que se llaman RFPs, ¿no? Request for Proposals, y vos tenés que responder a eso. Y no podés decir, no, pero a mí me da la gana hacer esto otro. Bueno, haz lo que quieras. Tenés una evaluación por pares muy, muy estricta, también de estar alineado con los objetivos de los requerimientos, ¿no?, de estas invitaciones a sumitir subsidios. Eso es lo primero. Lo segundo que Argentina debiera hacer, a mi juicio, es de alguna manera continentalizarse. Es decir, al ser un país chico, es reconocerse como un país que no tiene, como ningún país chico tiene, la capacidad interna de responder a todos los requisitos de expertise que demanda hoy el progreso científico. Vos fíjate que Europa lo ha hecho muy bien. Europa tiene la Unión Europea
y hay 2 holandeses, 2 ingleses, bueno, los ingleses son más, en realidad, pues, muy fértil en ese sentido. Pero, bueno, los ingleses ya no son, no son ya la Unión Europea. Es verdad. No, y al estar aparte, sí, evidentemente son realmente una usina notable, ¿no? Pero los franceses, los italianos, no tenés en Italia un universo para dar respuesta a todo. Es un bloque. Exacto. Entonces Argentina debería hacer eso con Brasil, con Chile, con Uruguay, integrarse científicamente, y eso potenciaría la región enormemente, reconocerse como un área común de interés, establecer un montón de comités conjuntos para la evaluación de programas, más ahora que aprendimos que Suma es tan fácil. Eso es lo segundo. Lo tercero que para mí debiera pasar es que Argentina debiera hacer un esfuerzo consciente de repatriar científicos argentinos establecidos, no bajo un proceso extorsivo de la nostalgia, sino bajo un plan concreto de desarrollo. Es decir, Argentina tiene que dejar de traer a gente porque extraña a la familia y traer a gente porque tiene una oportunidad de crecimiento. Y tiene que reconocer que eso no solo se aplica a argentinos, ¿no? Mirá a los gringos, ¿no? Yo estuve en Estados Unidos casi 30 años, jamás en la vida me preguntaron dónde nací, o sea, sí, por ahí socialmente, pero nunca importó. Entonces, eso los países que tienen visión de futuro lo pueden hacer, y puede haber una persona de Uruguay, de Brasil, de Chile, de Bolivia, que quiera que tenga un gran desarrollo científico en un país central y que permita que esa persona se integre a la Argentina. Y eso sí puede hacer crecer el ámbito de la ciencia, porque vos necesitas... La ciencia tiene mucho de ritual. Yo siempre uso el mismo ejemplo. Si vos vas de visita a ver a la reina de Inglaterra, cosa que yo no he hecho jamás, y te das vuelta cuando terminas la visita y te vas caminando dándole la espalda, vos podés ser Einstein que arruinaste la visita. La ciencia tiene todos esos movimientos que se aprenden con los años, ¿no? Como ir a jugar contra Federer en Wimbledon. Seguro que debe haber un montón de cosas que él sabe, que vos no sabés y no podés. Eso no se aprende temprano en la carrera, eso se aprende a lo largo de muchos años de recorrido. Y hay muchos argentinos y latinoamericanos, yo pienso porque serían las personas más fáciles de entrar a un país como la Argentina, que Brasil ha hecho esto muy bien, que pueden traer esa cultura, que genere un zeitgeist, ¿no? Necesario para que la Argentina fertilice y crezca. Y eso no debe ser un proceso nostálgico, no debe estar basado en cómo quiero a la Argentina, mira cómo vuelvo, sino mira qué buena oportunidad y qué garantía de crecimiento tengo para que el país se desarrolle. ¿Vos no volviste por nostalgia, volviste por un proyecto? Yo volví 100% por nostalgia. Pero eso es ineludible, pero eso no garantiza ningún tipo de éxito para la Argentina. Claro, eso es un deseo mío, ¿no? Y a mí la verdad que me fue muy bien acá. Tuve suerte, la verdad, también. Pero también yo venía de muchos años de estar afuera. Yo dejé de ser profesor formalmente en el extranjero en el 2017. Sí. Yo me fui allá en el 93. De manera que, pero vine acá en el 2002 y cabalgué entre los dos lugares, ¿no? Entre Estados Unidos y Argentina, y después entre Europa y Argentina mucho. Pero yo conocía los ritos. Yo sabía cuándo tenía que salir de frente de los lugares, cuándo me podía dar vuelta. Y eso es lo que me ayudaba a generar fondos para trabajar, ¿no? No sé cuánto podés contestarnos, porque la gente nos empieza a preguntar cosas, no sé cuánto podés contestarnos en relación a esto, porque nos preguntan por inteligencia artificial, por ejemplo, si colaborará con la aceleración del proceso para la vacuna. No, yo no creo que colabore con el desarrollo de la vacuna la inteligencia artificial. Creo que la inteligencia artificial va a colaborar con muchas cosas en tanto y en cuanto a las premisas que se usen para la inteligencia. Hay que entender la idea, ¿no? Sí. Si uno piensa en la inteligencia artificial como una especie de robot inteligente que provee las ideas y que, pues está equivocado. La inteligencia artificial desde el lugar donde nosotros por lo menos trabajamos, porque debe ser mucho más amplia, ¿no? En el área en el que nosotros estamos interesados, se ancla en que las premisas que vos le das de razonamiento a la computadora o al sistema tengan valor real. Es decir, si yo le dijera a la computadora que en una población de personas que mueren tempranamente me diga las asociaciones que puede encontrar en el color de pelo, me va a dar un patrón, no sirve para nada. Claro. Pero yo voy a tener esa información. Entonces, la inteligencia artificial hoy en el área de la medicina donde nosotros trabajamos, que no es la misma de la formación, ¿no? Del desarrollo computacional de drogas y otras cosas donde yo no tengo expertise, es dependiente de la inteligencia de los científicos y la formación de los científicos que lo utilizan. Por ejemplo, nosotros trabajamos en programas interesantes, mucho con el MRC en Londres, ¿no? Fondeados por el MRC, con Imperial College, ¿no? Y trabajamos en un programa conjunto muy lindo que tiene que ver con la Fundación Bill y Melinda Gates,
donde tratamos de redefinir el asma. El asma, definido por Hipócrates en el año 300, ¿no?, antes de Cristo, y estamos hoy, ¿cuánto? 2300 años después, usando casi la misma definición, y desgranando eso entre varias enfermedades que hace 2300 años parecían la misma, pero que son distintas, a través de inteligencia artificial. Ahora, si yo le digo al sistema, ¿no?, de lo que nosotros trabajamos, llaman trayectorias, encontrame trayectorias de acuerdo a el ancho de hombros de las personas, me las va a encontrar, pero no van a tener utilidad. Entonces, en el contexto de la vacuna, yo no creo que tenga un rol. En el contexto de otro tipo de cosas, sin duda. Cuando decís nosotros, hablas de Infant. Sí. ¿Qué es Infant? Qué buena pregunta. Tenés que redefinirlo a lo mejor sí, también. Sí, claro. Sí. Infant es una organización sin fines de lucro que trabaja en salud infantil, sí, pulmonar, y que justo estaba en la colisión de situaciones que se dio con la pandemia, y por eso sí es un poco más conocida, pero que tiene 20 años de trayectoria, que tiene 20 años de financiamiento del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, como 11 o 12, ya ni recuerdo, de la Fundación Bill y Melinda Gates, del Molecular Research Council de Londres, etcétera, etcétera. Y somos un grupo de gente, muchos de nosotros profesores en universidades extranjeras que volvieron a Argentina o que cabalgan entre una posición allí y acá, y otros tipos de altísimo valor acá, que trabajamos en problemas en general de poblaciones vulnerables. Prematuros extremos, Gastón Hoffman, mortalidad infantil, Mauricio Caballero, todas las respuestas de anticuerpos en la pandemia, Damián Álvarez Paggi, Sebastián Esperante, vacunas, Romina Lipster, qué sé yo, todo lo que son trials, Gonzalo Pérez Marc, gente que tiene mucha experiencia, que tiene mucho recorrido. Nosotros somos hoy el sitio de evaluación de vacunas más grande del mundo. Por afano, perdón, la palabra no es muy elegante, pero para darte una idea... Pero es muy argentina. Sí, bueno, para eso. O sea, no se entendía cuando yo lo decía afuera. Sí. En el términos de la vacuna de coronavirus. Más de 10 veces más que el segundo sitio de evaluación en donde nosotros estamos involucrados. Y tenemos más de 980 personas trabajando en este momento en ese proyecto. Entonces, bueno, ese tipo de construcciones, que es lo otro que Argentina tiene que hacer, abrirse al mundo en ese sentido. Argentina tiene que entender que estas oportunidades, bueno, tenemos 980 empleados en una situación donde la Argentina está en una situación difícil, que están trabajando en un proyecto absolutamente innovador, que tienen la posibilidad de cambiar la situación del mundo si esto funciona. No somos los generadores de la idea en las vacunas, en este caso, muchas veces tenemos mucho que ver. Pero bueno, eso es también parte de lo que hay que hacer, ¿no? Estar abierto a todas estas oportunidades de progreso, enlazarse con las universidades extranjeras, con las compañías que vienen a evaluar este tipo de drogas, que elevan la calidad de atención porque fuerzan al detalle a tal nivel y al registro a tal nivel que aseguran que mejore el piso de atención en los lugares donde ingresan, y es lo que se hace en los países desarrollados. Recién decías, estábamos redefiniendo el asma, sí, dijiste, ¿no? Lo de redefinir las enfermedades es fundamental porque ¿qué es lo que cambia, digamos? El diagnóstico y el tratamiento. Si yo puedo tomar un chico al año y predecir su trayectoria de asma a lo largo de la vida y sé que el año que viene no va a tener más nada, pues lo acompaño. Si yo sé que dentro de 5 años no va a poder respirar, pues soy agresivo en el tratamiento. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés muchos grupos, de alguna manera lo que sería un admixture, ¿no? Sí. Muchos grupos dentro de una población, es muy difícil encontrar en esa población causalidades, abordajes terapéuticos, porque en realidad lo que tenés es varias familias de problemas que parecen uno, y cuando vos evaluás una solución, por ahí le sirve a un grupito, pero que se pierde en el grupo general. Vos no sabés que hay un grupito ahí adentro. Entonces, en el asma es muy... Voy a darte otro ejemplo muy interesante que nosotros estamos trabajando ahora. Hay una enfermedad del prematuro que se llama displasia broncopulmonar. Sí. Problemita de los prematuros más chiquititos que desarrollan problemas serios en el pulmón durante los primeros meses de vida. Es una definición clínica. Tenés que necesitar oxígeno 28 días después de haber nacido o a las 36 semanas de edad gestacional, o sea, justo antes de llegar a ser un chico de término, pero por ahí ese chico nació a las 24 semanas, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho a través de este mismo trabajo de inteligencia artificial y de trayectorias, hemos encontrado 3 enfermedades dentro de la displasia, claramente. Y esto es un proyecto con la maternidad Los Arcos, Suizo-Argentina, Trinidad, italiano, etcétera,
que después replicamos en una gran red que se llama el PROP, que es la red de Estados Unidos, y tomamos todos los chicos americanos y lo que habíamos visto en la Argentina es idéntico en Estados Unidos. Se gana tiempo vital. No solo eso, vos a la semana y media de haber tenido el chico, en vez de a los 28 días, sabés hacia dónde va. Claro, claro. Entonces tenés otra tolerancia a esperar o no, claro. Otras decisiones de tratamiento, podés ver qué es lo que motiva que un chico vaya para acá o para allá muy temprano. Empezás a entender, a desgranar lo que si no se entiende. Es casi como una terapia psicoanalítica, ¿viste? Empezás a separar cosas y ordenarlas. Y a mí me parece que desde ese punto de vista el futuro de medicina está ahí, absolutamente ahí, porque eso permite la medicina personalizada. Porque si vos sos, y esto es otra cosa que nosotros hicimos, te la cuento porque es muy interesante, sí. Tenés un gen X, que está con una característica, sí. Y vivís en una granja en Moreno, el resultado de tener ese gen es absolutamente opuesto de si vivís en Santa Fe y Callao. Ahora, medir el gen en ex vacuo no te dice nada. El lugar donde viven los pacientes no te informa. El conjunto de las dos cosas te dicta que tenés que comportarte completamente de manera opuesta con esos dos chicos. Eso es la personalización de la medicina. Y hacia ahí va la medicina. Lo que pasa es que el gran desafío es que eso después tenga un alcance masivo, porque la inversión para llegar a esos diagnósticos es tal que las compañías tienen valores altísimos para esos tratamientos. Y ahí hay un desafío a futuro, ¿no? Claro. Otro tema importante en el que venís trabajaste mucho, tiene que ver con mortalidad infantil. Si pensamos en el futuro de un país, es imposible, digamos, no contemplar lo que tiene que ver con la mortalidad infantil. ¿De qué se mueren los chicos argentinos? Los chicos argentinos se mueren, los chicos chiquitos argentinos, en buena medida, muchos de ellos, mueren lo que nosotros llamamos muertes silenciosas. Las muertes silenciosas son muertes donde nadie se da cuenta de que el chico está en riesgo de muerte y muere en la casa. Y esto es en los sectores vulnerables de la Argentina, pues esto no es un problema de la capital federal. Esas muertes son en números sustanciales. A veces alcanzan casi la mitad de las muertes en los chicos menores de 1 año particularmente. Y más precisamente después del mes de vida, cuando egresan de las maternidades. Esos chicos tienen en villas de emergencia, en áreas carenciadas, tienen una serie de vulnerabilidades sociales por las cuales quedan básicamente casi excluidos del circuito de la sociedad. Al punto que no hay documentos de identidad, que es difícil identificarlos, que muchas veces se pierden en los registros. O sea, no hay registro de esas muertes. Es muy complicado. Y nosotros tenemos un programa con la Fundación de Bill y Melinda Gates, que hace muchos años, que encabeza ahora un médico que trabaja conmigo, se llama Mauricio Caballero. Y ahí nosotros estamos trabajando muy fuerte, no solamente en entender los factores sociales que condicionan eso, sino en entender la realidad médica de esos chicos, de qué se mueren, qué es al final lo que los mata. Por eso las vacunas son tan importantes, porque las vacunas tienen la posibilidad de alguna manera transversal de cortar problemas que no sean la raíz médica los que los provocan, sino las raíces sociales. Pues evidentemente ese mismo chico con la misma enfermedad en Palermo no se muere. Entonces, antes de que vos puedas transformar la realidad social de ese lugar, estas oportunidades, por ejemplo, vacunales, cortan transversalmente y evitan esa muerte. La pregunta es, bueno, ¿qué es la próxima amenaza de esos chicos? Y la solución ahí es política y social, no es médica desde el punto de vista, si vos querés, de la atención individual, aunque a veces sí responden a falencias estructurales de la salud también. Es un problema enorme. ¿Del sistema de salud decís? Bueno, sí, de la atención, de salud, pero básicamente estos chicos también responden a deficiencias muy básicas de infraestructura. Estás hablando de cloacas, estás hablando del piso, estás hablando de ese tipo de cosas, ¿no? En el caso del coronavirus, los chicos, digamos, no se convirtieron en el foco principal. Llevaría a otra conversación lo que les pasa porque se sienten responsables de la posibilidad de transmitirlo. Pero digo, ¿qué pasó que en el mundo en general falló el cuidado de los mayores en relación con el coronavirus? Porque no es tampoco algo solo de la Argentina, se vio en todos lados, en los países más centrales. Sí. ¿Qué pasó? Te pregunto como si supieras, no sé si sabes. No tengo la menor idea, pero puedo decirte que así como dijimos que una de las reflexiones a posteriori de esto debiera ser cómo aceleramos el desarrollo de drogas en el futuro, manteniendo resguardos que hemos perdido en el contexto de esta pandemia.
Otra pregunta es ¿qué lugar ocupan las personas mayores en la sociedad occidental? En general, claro. Ha habido muy poca atención a eso. Ha habido muy poca atención, ha habido un enorme impacto en la población mayor, en las enfermedades preexistentes, en las condiciones crónicas, en el ánimo. Es verdad, esta es una enfermedad que amenazaba particularmente a esa población, pero no se ha reconocido a esa población como una población de riesgo en el sentido de proveer soluciones a la otra mitad del problema, que ya no es el coronavirus, ¿no? Sí, sí. Por eso la gente a veces está hinchada y sale, porque es ese el disparador, ¿no? Yo siempre insisto, horarios protegidos en parques y plazas, sector de circulación, protección para asistir a comercios a cierta hora donde no hay nadie más, o a bancos, o no sé, algún tipo de soporte de redes a nivel redes. Es difícil, ¿no? Mi padre de 88 años, ¿cómo en redes? Pero de alguna manera usar la tecnología también para proveer apoyo psicológico, para hacer un montón de cosas que claramente han fracasado, ¿no? Han fracasado en el mundo entero. No sé en Oriente, es interesante. Bueno, depende qué país de Oriente podremos saberlo y en otro podremos a lo mejor imaginarlo, porque no siempre nos podemos enterar de las cosas como son. No, pero es verdad que el respeto por los mayores es otro en sí, esas sociedades, ¿no? Sí, yo creo que es claramente una falencia en nuestro sistema. Cuando estás fuera del circuito productivo se ve que es más difícil que te presten atención. Apareció, lo escuché justamente en estos días en el coloquio, que así como al comienzo habíamos creído que podíamos salir mejores, en realidad lo que vimos es que lo que apareció fue una amplificación también de los problemas, ¿no? Como un espejo de esos problemas. Y esto que vos estás señalando en relación a los mayores me parece que tiene que ver con eso. Era algo que ya estaba y quedó de manifiesto tal vez en estas sociedades, ¿no? Sí, creo que es razonable que esto tenga un impacto enorme, ¿no? Es como esperar una guerra mundial que la gente salga contenta. Esto realmente ha sido muy desgraciado. Y ha circulado por los países un poco a voluntad. Es verdad que en cada país ha tenido su comportamiento de acuerdo a distintas articulaciones de lo que es el país, de las decisiones políticas, de la realidad social, pero al fin y al cabo la pandemia se ha paseado a gusto por todos lados, salvo en las islas, porque no ha llegado, ¿no? Claro. Entonces uno dice, qué maravilla Australia. Bueno, hay que llegar. Claro. Entonces ahí vos cerrás y estás encerrado. Claro. Pero en el resto ha sido muy difícil. Esto ha sido muy parecido a la peste en ese sentido. Se ha quemado el pasto, ¿no? Sí, yo te decía antes que con menos escrutinio las pestes anteriores, seguramente todo el mundo esperaba las vacunas para todo eso, pero no estaban los científicos tan presionados. Y otra cosa que tiene que ver también con esto, y como para ir cerrando, hay algo del orden de la comunicación que es fundamental, porque la gente se angustia y porque es importante que los que saben sepan transmitir. ¿Cómo podemos, o qué se te ocurre, vos que venís de estudiar afuera y que fuiste preparado afuera, qué se te ocurre que tiene que hacer Argentina en materia de innovación a la hora de comunicar, por ejemplo, lo que tiene que ver con algo que nos preocupa a todos como es una pandemia? Uy, qué difícil esa pregunta. Claro, ¿cómo se hace para que los científicos, que son los que saben, además sepan comunicar? Bueno, en los países, digamos, más de vanguardia, la comunicación no empieza cuando sos científico, ¿no? Yo veo, digamos, mis chicos iniciaron el colegio afuera y veo lo que pasa con mis sobrinos, etcétera. Los chicos están forzados a comunicar desde muy temprano. Se les enseña a argumentar, ¿no? Rápidamente, claro. Y tenés que ser muy claro y conciso. Y después en el proceso formativo te pasa lo mismo. Estás muy presionado a comunicar en pocas palabras, claramente los mensajes. Y eso te entrena, a mí mismo me ha entrenado. Yo me acuerdo al principio lo que era pararme en los auditorios y tener que hablar. Y bueno, te acostumbras, pero entrenás y aprendés. Y, todo un proceso. Y por eso es importante también que la Argentina sea agresiva en repatriar. Porque hay gente que esto es el mismo ritual que la reina de Inglaterra. Hay que aprender. Y eso hay que aprenderlo de los lugares que lo hacen. Nosotros somos muy tropicales. Yo tenía un amigo chileno en Hopkins que decía que éramos absolutamente tropicales. No, mucho lenguaje, mucho adjetivo, la ciencia y este tipo de mensajes tienen que ser muy concisos, es así. Nos vamos muy por las ramas, ¿no? No, está muy bien. Nosotros sí. No, nosotros digo, en la Argentina nos vamos muy por las ramas. Sí, es una característica latina, no somos nosotros solos, ¿no? Es posible. Tenemos mucho para aprender para esta Argentina que queremos. Te agradecemos mucho, Fernando. Un placer conversar con vos.